Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a continuar con la secuencia de las actividades relacionadas a lo que es la preparación de un trabajo de grado. Mi nombre es Mayra Hurtado, soy estudiante de Ingeniería Química de la Universidad de Oriente y miembro de la SPI. Hoy seré su moderadora y en primer lugar quiero agradecerles a todos por su presencia y la constancia que han tenido en todas las actividades anteriores, las cuales han sido de mucho provecho para todos nosotros como estudiantes y futuros profesionales y próximos a realizar nuestro trabajo de grado, el cual es un momento muy temido y deseado por la mayoría de estudiantes universitarios. Sin más nada que agregar, quisiera dar la bienvenida a nuestra invitada. Su nombre es Eliana Biasi, procedente de Argentina. Ella es contadora pública y cuenta con un diplomado en gestión de empresas agropecuarias. Está especializada en lengua y literatura y además en pedagogía docente. También ella es fundadora de Tu Tesis. Este es un proyecto cuyo objetivo es ayudar y acompañar a los estudiantes como nosotros en todos los pasos necesarios para llegar a nuestro anhelado título profesional. Ella tiene 6 años de experiencia en asesoría de trabajos finales de grado en diversas carreras y amplia experiencia en asesoría para una defensa final exitosa, incluyendo el formato de la presentación, lo que es la identificación del contenido pertinente y las técnicas de explicación asertivas. Actualmente, ella es coordinadora y asesora académica de Tu Tesis. La dinámica será la siguiente, muchachos. Pueden ir realizando sus preguntas, sus dudas y aclaratorias en el chat y al final de la jornada serán revisadas y respondidas. Así que bienvenida a Eliana y le damos las gracias por aceptar la invitación el día de hoy. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Mayra. Primero que todo, agradecerte a vos, a todo el equipo de la universidad. Es un gran agrado estar acá con todos ustedes. Y bueno, felicitarlos también por este tipo de programas que están haciendo, que realmente es muy importante para todos los alumnos que están en la etapa final, que he visto en todos estos años el miedo y las inseguridades que provocan. Así que bueno, buenos días a todos. Sin más, vamos a empezar. Ha sido una excelente presentación, así que voy a compartirles entonces la presentación que hoy nos trae aquí. Muy bien. Estaremos viendo entonces cómo preparar una defensa final exitosa. Esto pretende ser una guía para que ustedes puedan tener en cuenta al momento de preparar esta instancia final y que es la que da culminación a su etapa. Muy bien. Vamos a plantear primero entonces cuál va a ser la estructura de esta ponencia para que puedan ir siguiéndola. En primer lugar, vamos a plantear los objetivos de la ponencia, y luego se va a dividir en 2 grandes bloques. Por un lado, todo lo pertinente a la elaboración de la presentación, y por otro lado, la defensa en sí misma. Y vayan estando atentos porque al final vamos a hacer un repaso. Muy bien, vamos a los objetivos. El objetivo general, entonces, va a ser ofrecerles a ustedes una guía práctica para que puedan realizar la defensa final de su tesis o trabajo de grado. Para lograr esto, vamos a ir con estos 2 bloques que les mencionaba, destacando, en primer lugar, los aspectos a tener en cuenta para la presentación y, por otro, proponer estrategias y técnicas actitudinales para la defensa oral, sin ir muy profundo allí porque a la tarde tienen la otra ponencia sobre oratoria. Bueno, vamos a la primera parte. La presentación. ¿Qué es importante en la presentación? Vamos a arrancar desde el aspecto actitudinal. ¿Por qué? ¿Por qué esta parte? Chicos, tienen que saber que es la última instancia y es la instancia donde tienen que disfrutar el proceso. Elaboraron su trabajo, ya está listo, está aprobado. Fue todo un proceso que seguramente estos días se han ido metiendo en el tema de cómo es. Bueno, ahora toca la parte linda, la parte de llevar a colores, llevar a diseño lo que han hecho en un trabajo escrito.
Entonces, esta parte hay que tomarla con mucha predisposición, con mucho positivismo, y como les decía recién, hay que disfrutar el proceso. Ahí, como vemos en el gráfico, salgamos de estas emociones negativas, estas emociones rojas de la inseguridad, de la ansiedad, y vayamos a esto, a lo verde, a lo positivo. Es un proceso muy lindo que van a ver una vez que lo terminen, van a poder disfrutarlo. Bueno, dicho esto, vamos a hablar del diseño. Este es un detalle no menor a tener en cuenta para elaborar la presentación. ¿Por qué? Porque el diseño tiene que reflejar un montón de cosas. Entre esas, el tema de su trabajo. No será lo mismo el diseño de una presentación, de una temática de ecología, de una temática de negocios, de una temática de química. Entonces, el diseño tiene que pasar por todo un proceso de selección. Seguramente cuando pongan a realizar el trabajo final, van a investigar un montón de temas, van a tener una lista, van a empezar a buscar información y seguramente van a ir descartando algunos temas, van a ir subrayando otros. Bueno, acá va a pasar lo mismo. Hay un montón de herramientas y acá les aclaro que lo estoy haciendo todo sobre PowerPoint, pero hay varias, está Prezi, está Canva, hay un montón de herramientas dinámicas. Y lo importante será, entonces, dedicar un tiempo en elegir el diseño, teniendo en cuenta, por supuesto, que el diseño va a ser el punto de partida y nosotros le vamos a dar vida, nosotros como presentadores. Así que, bueno, ese diseño que elijan, ese estilo, se va a tener que mantener a lo largo de las diapositivas, no podemos ir cambiando, porque tiene que seguir y mantenerlo, al igual que las fuentes, las letras que vamos a usar en las láminas deben mantenerse. Se sugiere tener en cuenta dos tipos de fuentes. Por un lado, para los títulos, una que puede ser un poco más dinámica o más creativa, y para los textos, para no perder la legibilidad, que sean unas fuentes más conocidas. Otra cosa muy importante, y como pueden ver acá en el gráfico, ¿qué será? Ver que la lámina en su totalidad no contenga más de un 30% de texto. Esto es una sugerencia, por supuesto que, y se los voy a ir recordando a lo largo de la presentación, las universidades luego pueden tener requisitos más puntuales, pero bueno, esto sería lo lógico. ¿Por qué? Porque lo visual es lo que impacta y lo que termina quedando en la mente de las personas que nos están escuchando, en el tribunal tan temido. Entonces tratemos de que tengamos más recursos visuales para hablar de nuestro trabajo que texto. A la vez, tenemos que tener en claro que vamos a ir diferenciando jerarquía de contenido a medida que avancemos. Esto se da con los títulos y se da con el orden lógico que vamos manteniendo. Concretamente, las diapositivas tienen que ser claras, potentes e inspiradoras. Claras desde el punto de que en una diapositiva no puede haber 5 gráficos juntos, no puede haber tanta cantidad de texto, sobre llenar la presentación o la diapositiva le da un aspecto confuso. Entonces, para eso tiene que ser clara, tiene que ser limpia. Recuerden que menos es más en este tipo de casos. Potentes. Acá potentes estamos viendo lo que es el diseño. Las imágenes y demás, que ya lo vamos a ir viendo, deben comunicar mucho. Es muy importante esta parte. Y a la vez que sean inspiradoras. Es decir, que el tribunal que nos esté escuchando se inspire, que le agrade, que se sienta cómodo con lo que le estamos mostrando. Vamos ahora a la parte técnica de las diapositivas. Vuelvo a decirles, esto es a modo general, a modo genérico. Puede ocurrir que luego la universidad plantee distintos requisitos que tengan que seguir. Pero esto es aspectos a tener en cuenta de manera genérica. Seguramente en el reglamento pueden tener más información cuando lo vayan a hacer, en el reglamento de la facultad. Bueno, vamos a la extensión. ¿Cuál es la extensión que debería tener una presentación? Máximo 25 diapositivas. ¿Por qué esto? Mucha cantidad
no nos va a permitir explicar lo que estamos diciendo y vamos a solamente pasar y pasar. Debemos tener en cuenta que el tiempo de exposición será de aproximadamente 30 minutos, que es el tiempo lógico en que podemos mantener la atención de a quienes le estamos hablando. Entonces, 20-25 diapositivas es una extensión adecuada para respetar ese tema. ¿Qué debemos tener en cuenta también? Que cada diapositiva debe tener un título e incluso un subtítulo. Acá ven que el título más grande dice la presentación y tenemos luego el aspecto técnico como subtítulo. ¿Por qué es esto? Porque así podemos ir ubicando a las personas que nos están escuchando y no se pierde el proceso. Bueno, otra cosa importante, no incluir párrafos. No podemos poner texto por dos razones muy simples. Una, que nos va a llevar a leer. Indefectiblemente, cuando tenemos algo escrito y lo queremos presentar, nos va a llevar a leer. Ya vamos a ver en las sugerencias para la defensa que leer no suma, al contrario, no está bien visto. Entonces, por un lado, nos va a llevar a leer. Y por otro lado, le pierde visibilidad, le pierde ese impacto que deben tener las presentaciones. Entonces, en lugar de incluir párrafos monótonos, usaremos frases cortas, palabras claves, viñetas. Estos recursos, como en este caso, yo esto lo podría haber hecho un párrafo, pero ponerlo con frasecitas cortas ya queda mucho mejor. A la vez, si tenemos que incluir texto, que tenga un interlineado, un separado, un espaciado entre líneas de al menos 1,5, como es el caso de esta presentación. Se sugiere también que las fuentes a usar tengan entre 20 y 28 puntos. ¿Por qué? Para ayudar a que sea legible. 28 puntos podrán tener las fuentes de los títulos y 20 los contenidos. Y vamos jugando con esa graduación. Por otro lado, algo que les quiero recalcar, que es que las imágenes o los dibujos que inserten sean de calidad. Buscar imágenes de calidad representa en sí y da el toque profesional. Si ponemos imágenes que tienen marca de agua o imágenes que cuando ponemos la presentación amplia se pixelan o no son nítidas, bueno, esto no da tanta comodidad a quien está observando. Y otra cosa, los gráficos que sean sencillos. ¿Qué quiero decir con esto? Gráficos sencillos es no poner en una misma gráfica 6 o 7 variables o 5 variables a mostrar. ¿Por qué? Porque tenemos poco tiempo para explicarlas, porque la vorágine de la presentación nos puede hacer fallar en esto, y entonces queda algo como no muy limpio, queda una explicación que no nos va a sumar a la presentación. Por eso podemos ir insertando diferentes gráficos bien sencillos que muestren porcentajes claros, que muestren directamente un resultado, y va a aportar muchísimo más que poner gráficos súper complicados que a simple vista no estamos sabiendo qué dice. Muy bien, hasta acá fuimos viendo aspectos técnicos, aspectos actitudinales, aspectos de diseños de la elaboración de la presentación, pero ahora me parece que era importante adentrarnos un poquito más a los aspectos que debe cumplir en cuanto al contenido si estamos defendiendo un trabajo de grado. Bueno, acá les hice una especie de índice de los puntos que debe contener. Va a tener una portada, ya vamos a ir profundizando cada uno. Las partes de la presentación, o acá no son las partes de la tesis, va a necesitar una introducción, un planteo de objetivos, que ahí sí son los de la tesis, pero ya vamos a ver que no son exactamente los mismos. Una metodología, y cómo fuimos haciendo, va a tener una diapositiva o varias relacionadas a los principales resultados y las conclusiones y aportes. Vamos a cada una. La portada. Bien, la portada va a ser
La filmina que más tiempo va a estar va a ser la filmina que nos va a permitir hablar un poquito, presentarnos. Entonces tiene que generar un impacto por un lado y por otro lado tiene que ya poner en foco a quienes están observándola de qué es lo que se va a tratar la temática. Entonces, bueno, no podemos dejar de poner en la presentación, en la portada, la universidad, la carrera, de qué se trata, si es un trabajo de grado, una tesis, una tesina, como se le llame particularmente, el título, esto es fundamental, el año y el nombre del alumno o el exponente. Acá también debemos tener en cuenta que el título ya nos va a tener que coincidir con el diseño de la diapositiva. Verán en el ejemplo que acá es un plan de negocios para la exportación de soja y tenemos la figura de la soja. Entonces, esa es una técnica para ya ir adentrando. En la universidad también podemos poner el logo, que es una forma más llamativa de colocar. Entonces, la portada, tengan en cuenta todas estas cositas para que ya dé toda la información básica de lo que vamos a hablar. Pasamos a la segunda diapositiva de nuestra presentación, es la que va a tener las partes o el índice de la ponencia. Van a ser similares a lo de la tesis, pero no va a ser todo. ¿Por qué? Porque va a ir solamente lo pertinente. Por ejemplo, ya vamos a ver más adelante, el marco teórico de la tesis no se presenta en la defensa final. ¿Por qué? Porque se supone, por un lado, que el tribunal ya sabe toda esta información porque son profesionales del área, y por otro lado, porque el marco teórico ya está implícito tanto en los objetivos, en la metodología, en los hallazgos, como en las conclusiones. Es lo que nos fundamentó todo el trabajo. Entonces, este índice va a tener las partes específicas que va a tratar la presentación. Miren que cuando empezamos, yo les dije que iba a haber los objetivos, íbamos a ver dos grandes bloques, que eran la presentación y la defensa, y por último un repaso. Ese fue el índice de esta ponencia particularmente. Ustedes, para su trabajo final, harán de los grandes títulos que van a ir tratando. Ahí, como ejemplo, les dejé uno de guía. Vamos a esa tercera diapositiva ahora, que era la de hablar sobre la introducción. ¿A qué me refiero con una introducción? Bueno, es acá exponer un poquito en tema, y es como el primer párrafo de un libro. Es la parte donde atrae la atención y pone en tema precisamente al tribunal. Olvídense de poner texto. Acá lo lógico, lo más aconsejable es poner una imagen que me dé pie para contextualizar el tema que voy a hablar. Entonces, ¿qué puedo incluir acá? Esto. Datos contextualizadores, presentar la problemática si el trabajo se trató de la identificación de una problemática, o una especie de estado del arte que se conoce del tema hoy por hoy. Por ejemplo, si acá yo quiero hablar de la evolución del PBI de Venezuela, poniendo una imagen como la que pueden observar, bueno, podemos dar pie para hablar de el país, de la evolución, de esto y el otro. Lo mismo, por ejemplo, si estoy haciendo una tesis de diseño de viviendas y quiero hablar para poner en tema de que ha cambiado las preferencias, que antes, hace unos años, la gente prefería casas amplias y ahora prefiere microdepartamentos, puedo poner simplemente la imagen de una casa grande, tachada, y ahora pongo la imagen de un microdepartamento a resaltar. Ese recurso visual me va a dar el pie para hablar sobre la introducción, pero fíjense que no va a tener ni siquiera texto, o puede tener muy poquito. Este es el tipo de recursos que les mencionaba al principio, que son muy útiles para poder presentar de manera profesional. Dada la introducción, donde uno va a explicar todo esto, presentamos los objetivos. Como les decía antes, van a ser palabras claves de los objetivos de su tesis, tanto el general como el específico, y no necesariamente tienen que ser textuales. Por ejemplo, si dos de los objetivos de su tesis se pueden resumir en dos frases clave, se pondrán así. Esto es a los fines de que quede de la manera más minimalista y de una manera más clara presente.
hablamos entonces con los objetivos del qué era lo que significaba el trabajo que hicimos. Ahora es aconsejable insertar una filmina de cómo se realizó el trabajo. Y acá una cosa para tener en cuenta, no son los pasos que se siguieron. Es decir, no podemos ir hablando que primero realizamos una búsqueda bibliográfica, que luego diagramamos la guía de preguntas, que luego contactamos a la empresa para hacer las entrevistas. No, acá van los grandes bloques o las grandes etapas del trabajo de acuerdo al tipo de investigación. Eso seguramente ya lo han visto o lo van a ver, que de acuerdo al tipo de investigación el trabajo tiene distintas estructuras. Bueno, en este caso sería esa metodología donde se van a definir características, si fue cuantitativa, si fue cualitativa, si fue un estudio de campo, si fue un análisis estadístico, etc. Ese es cómo se realizó el trabajo, pero no son los pasos. Bueno, llegamos a la parte fuerte de nuestra tesis, que es los resultados que obtuvimos. Acá, aclararles esto, mucho recurso visual. Recuerden, ¿qué fue? Los datos relevantes que obtuvimos de nuestro trabajo. Y mucho cuidado, no es la mera información recabada, no. Es la información que obtuvimos producto de nuestro análisis. Y ahí está la parte donde nos lucimos como profesionales o como investigadores, ¿no? No voy a describir la población de muestra, pero sí voy a poder incluir observaciones acerca de la población o pequeñas conclusiones. Entonces, este apartado, que incluye varias diapositivas dentro de la presentación, bueno, es esto, el producto del análisis. Y es mucho visual, acá mucho gráfico, imagen, pregunta retórica. Y pasamos ¿a cuál? A la última, a las conclusiones. En esta parte vamos a destacar todo eso que fuimos exponiendo, que logramos investigar, y a la vez nuestro aporte. Es como el diagnóstico final, la conclusión a lo que llegamos y qué proponemos o qué reflexionamos acerca de lo que hemos hecho. Este aporte que les digo es tanto como profesional como el trabajo en sí a la comunidad de acuerdo a la temática. Y eso. Bueno, entonces para concluir este bloque, que es de la presentación, lo cerramos ahí en los aportes. Vamos entonces a la defensa. Ya presentamos todo el contenido, ya lo transcribimos y lo pasamos bien bonito, bien visual, bien potente en nuestra presentación. Y ahora, ¿qué queda? Poder comunicarlo. El contenido es súper importante, pero también la manera en la que lo presentamos. Entonces, este bloque va a hablar un poquito de algunos aspectos a seguir para exponer exitosamente. A la tarde seguramente van a haber más técnicas de oratoria y demás, pero bueno, esta serie de aspectos son sugerencias de lo que he ido observando en estos años de presentaciones y de defensas. Vamos. Primero, como hablábamos también en la parte de la presentación, un aspecto actitudinal. Es muy importante esto, incluso en lo virtual. Hoy por hoy, creo que casi no existen defensas presenciales, es todo virtual, pero bueno, de todos modos tenemos una cámara que nos está observando, ¿no? Y tenemos un público que nos está escuchando. Por eso, el aspecto actitudinal es algo a tener en cuenta. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Una buena postura, una imagen personal, que sea acorde a lo que estamos presentando. No estamos en una fiesta, no estamos en una reunión de amigos, estamos presentando una defensa ante un tribunal para recibirnos. Entonces, la imagen tiene que condecirse con eso. Tenemos que tener un buen control del tiempo. ¿Recuerdan lo que les decía antes? Vamos a tener 30 minutos aproximadamente para defender un trabajo que a lo mejor nos llevó todo el año, pero tenemos 30 minutos. Entonces debemos poder controlar el ritmo y las pausas estratégicas. Ya vamos a avanzar un poquito en las pausas y demás. Pero bueno, ¿qué debemos demostrar? Esto, el manejo, el dominio del tema. ¿Y cómo se logra? Ensayando. Debemos ensayar con familiares, con amigos, con esos amigos con los que hicimos la tesis, que tanto nos bancaron. Bueno, ensayar.
grabarnos, tener el registro de nuestra presentación también es muy importante. Y el ojo crítico propio también es muy importante. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar una seguridad para cuando luego la expongamos ante el tribunal. Es observarnos para mejorarnos. Y ahí podemos ir cuidando todos los detalles. Vamos entonces al aspecto técnico de la defensa. Algunas cosas claves que debemos tener en cuenta para defender. Bueno, esto, comunicar de manera clara. No se enrosquen con ejemplos complicados, seamos simples, claros. Sabemos que el tema, todas las personas que están ahí lo manejan, entonces no hace falta exponer algo que a lo mejor con los nervios, y bueno, no lo decimos bien. Entonces, dar ejemplos simples, dar ejemplos claros, hacer una oratoria limpia. A la vez, es muy importante esto, seguir un orden y una secuencia lógica. Normalmente el orden de una ponencia es piramidal hacia abajo, o sea, primero empezamos lo general, presentando, y luego vamos a ir bajando los resultados hasta llegar a las conclusiones. Entonces, no podemos, en el momento de la defensa, ir y venir con las diapositivas. No, tenemos que ir siguiendo y por algo tienen su orden. Esa secuencia lógica que dice de la defensa, también van a ver que está muy relacionada con la secuencia lógica de la tesis. Seguramente van a ver que una de las partes más importantes de la tesis es lograr la coherencia entre el título, entre el tema, entre la pregunta de investigación, entre los objetivos y luego en las conclusiones también respetar ese orden. Entonces, toda esa secuencia lógica y coherencia debe estar plasmada en la defensa, tanto en la forma de darla como en el contenido, como ha sido elaborado. Otra cosa, chicos, no lean el PowerPoint. El PowerPoint, o el Canvas o el Prezi, es solamente una herramienta de guía, de apoyo. Va a estar ahí para que quienes estén escuchándolos puedan ir siguiéndolo, pero en ningún momento puede ser un libro de grandes letras para que lo sigan. Sí, tener en cuenta lo siguiente. Cuando vayamos a mostrar o explicar algún gráfico o figura incluida, ahí sí, dar un tiempo para que quienes están escuchándonos puedan observarlo. Porque si nosotros hablamos de un gráfico, pero a la vez no lo vamos a mostrar, entonces la persona no sabe si escucharnos o ver el gráfico. Entonces, demos lugar a que vayamos juntos a verlo el gráfico. Ahí sí voy y lo miro el PowerPoint, no en el texto y no en el avance, pero ahí sí es verlo juntos, guiar a quien nos está escuchando a que pueda observarlo y entenderlo. Bueno, y por último, esto que he estado haciendo con ustedes es aplicar el storytelling, el arte de contar historias. Manejemos todo esto, manejemos el ritmo, manejemos las palabras y cómo las decimos. Estamos contando de manera apasionada cómo hicimos nuestro trabajo. Básicamente ese es el resumen de lo que es una defensa. Contar con nuestra emoción, con nuestra experiencia. Así que bueno, eso aplíquenlo, es muy importante. Hacer pausas, si ven que no están atendiendo lo que están diciendo, hacer alguna pregunta retórica, un silencio. ¿Qué pasa? Atrae a la persona que vuelva a enfocarse en lo que estamos diciendo. Son todas técnicas que nos van a hacer llevar la defensa a un nivel de éxito. Y para concluir esto, qué importante que es poder cerrar la ponencia o la presentación con una frase citable. No se olviden de citar. Cerrar la defensa con una frase, ¿qué hace? Hace llevar a la reflexión, hace llevar al gusto, a la comodidad, hasta puede esbozar una sonrisa en quienes nos están escuchando. Y a mí se me ocurrió poner esta frase de Seth Godin, que seguramente lo han escuchado, si no, les cuento que es un referente del marketing, que en este último tiempo, bueno, tiene un montón de libros bestseller, como que cambia el paradigma acerca de lo que es el marketing y va más de cómo venderle la mente. Bueno, en esta parte tenemos que aplicar un poco de marketing en nuestro trabajo.
y él nos dice esta frase: si no puedes resumir tu idea en 10 palabras, no tienes idea. Esto, aplicado a la tesis, aplicado a la defensa del PowerPoint, yo creo que es justo lo que quería expresarles. Bueno, y ahora, ¿qué les parece si repasamos un poquito todo esto que hemos hablado para darle más claridad y volver sobre el tema, y después damos lugar a las preguntas? Bueno, entonces repasemos lo siguiente. ¿Cómo vamos a preparar una defensa final exitosa? Bueno, punto número 1, analicemos nuestro propio trabajo. Chicos, hicimos un trabajo, trabajamos durante todo el año en la tesis, investigamos, fuimos, vinimos, nos dimos contra la pared porque no nos salían algunas cosas, pero ya está finalizado. Entonces ahora tenemos que dominarlo, porque una cosa es haberlo hecho en papel, otra cosa es dominar la temática. Analicemos, leamos nuestro trabajo, lo que hicimos, y vayamos a buscar este estilo acorde en nuestras diapositivas. También la investigación previa y demás. Este punto es el punto de partida. Punto 2. Tratemos de transmitir de manera asertiva esos puntos fuertes de nuestro trabajo en las láminas. Dominando el tema y siguiendo la frase que les planteaba recién, que podamos resumir todo esto en 25 diapositivas. Todo nuestro trabajo, todo nuestro esfuerzo en 25 diapositivas. Sin olvidarse el toque de la pasión, del gusto que le hemos puesto en toda la elaboración. Punto 3. Ensayar el tema para comunicarlo profesionalmente. Todo esto que les estuve diciendo de los aspectos para tener en claro en la defensa, bueno, ¿cómo se logran? Con el ensayo. Lo que les decía, ensayen, practiquen, no tengan miedo, resuélvanlo al bien. Y punto 4, alcancen el éxito. Logren presentar la defensa, logren exponer lo que sintieron y el aporte de su trabajo, y van a ver que lo van a poder lograr. Bueno, ya cerrando entonces, les agradezco muchísimo por su atención, espero que me hayan podido entender. Disculpen si tengo otros modismos que son propios de mi país, pero bueno, espero que nos hayan podido entender muy bien. Y así que, Mayra, si quieres decir algo, si no, pasamos al bloque de preguntas. Muchas gracias nuevamente, Eliana, por tu disposición de enseñar y aportar conocimiento sobre la elaboración de la tesis, que se necesita mucho en día. Vamos a pasar a las preguntas que hay en el chat. Bien. Aquí tenemos a Ana Bucarello, y yo comparto el mismo sentimiento de la pregunta de ella porque es algo que me cuesta bastante. Ella nos pide algún consejo para controlar los nervios. Bueno, acá es mucho de lo que le estabas diciendo de ensayar. El nervio, ¿cómo se va? Olvidando que está. Entonces, no se dejen para último momento, prepárenlo con tiempo, respiren, recuerden de respirar la presentación, pero lo importante de esto es ensayar. Van a ver que ensayando, grabándose, ya se torna como algo natural de hacer la defensa. Así que bueno, eso principalmente. Muchas gracias. También tenemos una pregunta de Vero. Ella nos dice: buenos días, tengo 2 dudas. La primera, quisiera saber si es necesario colocar en la presentación aspecto técnico, anticipado de los objetivos, metodología, etcétera. Y la segunda, quisiera que explicaran un poco acerca del saludo principal de la ponencia y al finalizar. Muy bien. Bueno, primera pregunta. Los objetivos, a ver, no necesariamente tienen que estar puestos como una diapositiva que diga objetivos, pero es muy importante poner qué se buscó hacer con el trabajo. Entonces, podés llamarlo de otra manera, que no te genere a lo mejor el recelo de que sea un objetivo o metodología, poner el título así, pero podés explicar, podés poner una diapositiva que diga qué y explicás qué quisiste lograr, y otra que diga cómo, y a lo mejor lo haces de manera más dinámica, pero es aconsejable que estén,
porque es importante ver cómo llegaste a hacerlo. Van a ver que toda investigación tiene que tener como un requisito explicar el cómo se hizo para que si otra persona, otro investigador quiera volver a hacerlo, pueda, siguiendo la misma metodología, llegar a los mismos resultados. Es una forma de validación de la tesis. Entonces, bueno, yo sugiero que lo pongan, aunque no sea necesariamente con esas palabras. Y la segunda pregunta, acerca del saludo principal y al finalizar, bueno, es algo muy simple, presentarse, su nombre, su apellido, la carrera, el tema que van a tratar, como les decía, poniendo la primera diapositiva, ahí hablar un poquito de ustedes. Por ahí es bueno, es lindo hablar de lo que han sentido al realizar el trabajo, pero no se enfoquen en cosas muy negativas. Por ejemplo, sí, quise hacer mi tesis, pero en el medio de la elaboración no pude acceder a esta información, tuve esta limitación. Mejor resaltar lo positivo en este punto. Y el saludo final, por supuesto, agradecer a ese tribunal que estuvo escuchando y también, cuando terminamos, dar lugar a las preguntas. Sé que es algo que da bastante miedo también, esas preguntas de la defensa, pero bueno, dar lugar porque también demuestra el dominio del tema. Entonces, bueno, agradecerles a todos y quedo a su disposición para preguntas. Esa sería una buena forma de terminar. Muchas gracias. Vero tiene otra pregunta. En caso de que sean dos ponentes, la primera persona al finalizar su ponencia, ¿qué debe hacer? No debe decir gracias, ¿verdad? Solo debe dar paso a la otra persona. Bien. Bueno, este es un tema. Cuando las tesis se hacen en grupo, cuando hay dos o más ponentes, lo ideal es que no sea cortado, que primero expone uno y luego expone el otro, sino que haya una especie de coordinación en donde se van mezclando los expositores. Esa es una buena manera. Entonces, los dos juntos terminan la ponencia al mismo tiempo. Pero en el caso de que haya un requisito de que alguien tenga que explicar una parte sí o sí primero y el otro después, no saluda porque está ahí todavía, aguarda, da paso a su compañero y espera la final. Ok, muchas gracias. Bien. Vamos con otra pregunta del estudiante Orlando López Rangel. Con respecto a los títulos de las láminas, ¿se coloca el aspecto al cual se está refiriendo en esa lámina o se coloca exactamente en qué parte de la defensa se está, es decir, metodología, introducción, etcétera? Bien, bueno, acá hay que jugar con el título y el subtítulo. El título de la lámina es aconsejable que muestre la ubicación de esa lámina en todo el transcurso de la defensa. Y luego en un subtítulo puede ir habiendo un subtema. Por ejemplo, si estamos en la parte de diagnóstico organizacional de una empresa, bueno, el título puede decir diagnóstico organizacional. Pero el subtítulo puede decir entrevistas a propietarios. Otra diapositiva puede decir encuesta a clientes. Y así, dentro de la misma, que es diagnóstico organizacional, va subdividiendo el nivel del tema. Ok, muchas gracias, profesora. Otra pregunta de Carolina Bertorello. ¿Cuál es el mejor programa de presentación en modalidad gratuita? ¿Cuál recomienda? Bueno, acá hay algo, hay un montón de herramientas. Yo les nombré 3 a lo largo de la presentación, que era PowerPoint, era Prezi y era Canva. Prezi tiene algunas funciones gratuitas, pero cuando queremos ir un poquito más, ya es paga, así que ahí se complica un poco. Y Canva, por ahí, no es tan fácil de manejar al principio hasta que tomás la experiencia. Entonces, yo sugeriría o recomendaría PowerPoint, pero eligiendo una buena plantilla de diseño, ¿no? Entonces, al momento de la defensa, no nos vamos a estar preocupando en, ay, no me sale cómo era esto del Prezi, que se me traba, que no puedo avanzar. Bueno, dominamos la herramienta más sencilla, total, ya nosotros le dimos vida con nuestra presentación. Así que recomiendo PowerPoint para sacar algunos nervios. Ok, muchas gracias. Si alguno tiene otra pregunta, duda o aclaratoria, la puede hacer por el chat.
Aquí tenemos un comentario de Adonis Ortega. Excelente presentación. Muchas gracias por tus aportes, Eliana. Bastante clara, entendible y de mucho provecho. Y gracias a la STI Udanzuategui por la invitación. Bueno, si no hay más preguntas, dudas o aclaratorias, hemos culminado con esta jornada de aprendizaje. Ahora nos toca a nosotros poner en práctica todo lo aprendido en esta retroalimentación que hemos tenido con la profesora Eliana. Y les recuerdo que a las 6 de la tarde se culminará con las actividades con el asesor de oratoria y comunicación, Andrés Sandoval, quien nos ayudará a cómo expresarnos y a conectar con la audiencia durante la presentación de nuestro trabajo de grado. No se lo pueden perder mucho, va a estar muy enriquecedor con el profesor. Muchas gracias a todos. Saludos a todos.